Estamos en un mundo lleno de injusticias, un mundo donde las cosas no están saliendo tal vez como tú esperabas, un mundo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, un mundo en donde es muy fácil sentirte víctima de las circunstancias. Bienvenidos, quédate con nosotros en este episodio de Palabras de Aliento para que hablemos sobre cómo no ser una víctima de las circunstancias. El tema de sentirnos víctimas de las circunstancias es un tema que tiene que ver con eso que llamamos inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es una de las inteligencias que menos estudiamos porque por allí alguien dijo que somos analfabetas emocionalmente. El hecho es que hoy queremos hablar sobre el tema de ser víctimas de las circunstancias. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida, no? En la vida, nosotros tenemos dos elementos que van a determinar si somos víctimas o no de las circunstancias. Tenemos dos factores, los factores que contribuyen a que te sientas víctima y los factores que determinan si eres o no víctima de las circunstancias. De eso estaremos hablando en este programa. Ahora, yo no quiero sonar como que si estamos viviendo en un mundo en donde nunca pasa nada malo, ¿no? O este Rafael de Palabras de Aliento si es iluso. En el mundo vamos a tener situaciones complicadas, somos víctimas de un mundo injusto. Estamos en un mundo lleno de aflicción, pero no podemos ser víctimas de un mundo afligido. A ver y me explico. Cuando Cristo dijo en el mundo tendrán aflicción, también nos dijo, pero yo he vencido al mundo. ¿Cómo interpreto yo, y esto es Rafael Hernández interpretando este versículo de la Biblia? Yo interpreto que nuestro Señor nos está diciendo, prepárense porque el mundo va a tener injusticias, pero inspírense y sigan adelante porque yo he vencido a un mundo lleno de situaciones complicadas, lleno de aflicciones. Ahora, pudiéramos decir, pero es que estamos en un mundo donde, por ejemplo, hay mucha discriminación. Es verdad, hay algunos países en donde, por ejemplo, ser negro, ser de piel oscura es un problema. Aunque usted no lo crea, en pleno siglo XXI hay países en donde te pueden castigar más por ser mujer, eso lo puedo entender. Hay países del mundo donde ser venezolano, y esto nos pega muy de cerca, pudiera ser discriminatorio. Sin embargo, eh, estas son factores que contribuyen a que tú te puedas sentir como una víctima, pero no son factores que determinan que tú seas una víctima de las circunstancias. ¿Y por qué te lo digo? Porque, bueno, hay gente que en un mundo racista lograron imponerse. Me viene la historia de Frederick Douglass. Frederick Douglass fue un esclavo, o sea, nació esclavo, pero se murió como un hombre libre. Y no solamente murió como un hombre libre, sino que él pudo ser uno de los principales promotores de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Las condiciones de Frederick Douglass fueron tremendas. No sé si tú has visto la película o si conoces el caso, pero él mismo se enseñó a leer en un mundo en donde, en un contexto, quiero decir, en donde leer para una persona de color era ilegal. Él se exponía a que si lo veían estudiando para aprender a leer, lo castigaran severamente. En este mundo, en este contexto de Frederick Douglass, ir hacia el norte era un pecado, salir de la plantación era prohibido. Él no tuvo un registro de su nacimiento porque no había cómo registrar, o sea, cuando nacían los esclavos ni siquiera lo registraban. Em, Cuando tenía 6 años, era un niño de 6 años, y su madre fue vendida a otra plantación y él se quedó sin su mamá en plena niñez. O sea, tuvo todas las condiciones para ser víctima. Sin embargo, él decidió ser el protagonista de su vida en el mismo contexto, dejó de ser víctima, empezó a trabajar, logró aprender las habilidades que necesitaba y se convirtió en un personaje que cambió la historia personal, la historia de su familia, la historia de su país. Por eso decimos, hay factores que contribuyen a que tú te sientas como una víctima y hay factores que determinan
si eres una víctima o no. Estos factores contribuyentes reales no se convirtieron en factores determinantes para la vida de Frederick Douglass. Y de repente el tema es un tema de decisión personal, ¿no? Yo creo que hay gente que necesita que los demás sientan lástima. Y yo creo que eso es algo patológico y es una opinión personal, vuelvo. Pero fíjate lo interesante, yo creo que hay personas que necesitan competir por las desgracias. No sé si te ha pasado que alguien dice, bueno, me robaron, y el otro dice, ay, pero a ti al menos te robaron, a mí me robaron y me golpearon. Y otro sale diciendo, a mí me robaron, me golpearon y luego se me quemó la casa. O sea, cada vez pareciera que es una competencia de desgracias y de cosas que están pasando, ¿no? Pero yo quiero que hoy en este programa podamos llegar a una conclusión. Tú eres más grande que tus circunstancias. Y ojalá ahí en donde estés viendo este programa, estés diciendo, yo soy más grande que estas circunstancias. Y que tú puedas tomar cualquier circunstancia que esté pasando, cualquier factor que esté rodeando tu vida, como un factor que puede contribuir a que te sientas víctima, pero que tú en ti puedes encontrar el factor determinante para que no seas víctima de esas circunstancias. Te voy a poner el ejemplo de dos hermanos, ¿no? Dos hermanos que tienen el mismo padre, alcoholizado, violento, desconsiderado, maltratador, alcohólico, ya les dije. Sin embargo, uno de ellos decidió ser un padre ejemplar y el otro decidió ser un alcohólico más. Cuando les preguntas por qué decidiste ser alcohólico, él dice, pero no tenía otra opción, eso fue lo que aprendí y lo que hice fue repetir el proceso y los errores de mi padre. Y cuando le preguntan al otro hermano, le dice, pues no tenía otra opción. Cuando vi a mi padre alcoholizado, dije, nunca más tomaré alcohol porque no quiero convertirme en eso. Fíjate que el mismo efecto o la misma causa produjo dos efectos distintos. Eran factores que contribuían para uno, para ser alcohólico y para ser víctima de sus circunstancias, y estos factores movieron algo en el otro hermano que lo convirtieron en factores determinantes para no ser alcohólico y no ser una víctima de sus circunstancias y escribir una historia diferente. Y si me sigues en lo que les estoy compartiendo en este momento, los factores contribuyentes siempre los vas a encontrar fuera de ti y los factores determinantes siempre los vas a encontrar dentro de ti. El problema de nosotros es que nosotros somos personas muy visuales, ¿no? Nosotros hemos aprendido a chequear el mundo desde simplemente nuestro campo visual. Tenemos dos ojos que están solamente mirando hacia afuera, pero no tenemos ninguno mirando hacia adentro. Y hacia adentro es donde podemos encontrar las soluciones que nos van a permitir a nosotros no ser víctimas de las circunstancias. Sin embargo, y quiero profundizar un poquitico más, y les prometo que hoy vamos a salir con una conclusión que nos va a permitir a nosotros nunca ser víctimas de las circunstancias, o al menos identificar qué factores son los que están rodeándome. Hay factores que contribuyen. Por ejemplo, te puedes enfermar. Es un factor que contribuye a que tú te sientas víctima. Ay, es que me enfermé. ¿No? O puede ser que te dio un ataque, puede ser que tuviste un accidente, puede ser que te botaron de la empresa, puede ser que quedaste parapléjico, que Dios te proteja, puede ser que quedaste ciego, ¿sí? Pero esos factores, aunque parezcan factores determinantes, es que mira lo que le pasó, no son factores determinantes, son factores contribuyentes. ¿Y por qué lo decimos? Porque hay personas que tuvieron la misma situación, ¿sí? Que pasaron por el mismo contexto, sin embargo, salieron adelante. Su historia se fue diferente, su historia no fue igual. Sí, hay gente que quedó inválida y desde allí construyó una historia poderosa. Hay gente que después de haberse quedado ciego, empezó a ver el mundo diferente, ¿no? Y me vienen muchos nombres y muchas personas, ¿no? Que pudieron hacer eso, cambiar su historia personal. Pero fíjate, ¿por qué no fueron factores determinantes? Porque mientras exista un ser humano en la Tierra que tuvo el mismo reto y salió adelante, tú también tienes la oportunidad de pasar por el mismo reto y salir adelante. Eso sería una excelente conclusión, ¿sí? Hay una historia bíblica bellísima que analizábamos el otro domingo con nuestra congregación y le decíamos que la protagoniza una familia donde hay 11 hermanos, ¿no? Y estos 11 hermanos
y como en cualquier familia numerosa, siempre tienen diferencias, pero aquí hay una diferencia interesante porque el hermano menor, y ya cuando les diga este dato, ustedes van a saber de qué historia de la Biblia les estoy hablando. Este hermano menor, cuando tuvo un sueño, ¿sí? Y este sueño era un sueño en donde todos sus hermanos le servían y se postraban ante él, incluso papá y mamá. Y él no solamente tuvo ese sueño, tuvo valentía o la cara, ¿no? De contárselo a sus hermanos. Bueno, desde ese momento estos hermanos empezaron a verlo como el soñador y, ay, ¿acaso es que tú vas a gobernar sobre nosotros y que te crees gran cosa? Y empezó el tema con el hermano. Y de paso, pues era el hermano menor, el papá le había regalado una túnica especial, ya saben de quién estoy hablando, de José, claro que sí, y una túnica de colores. El punto es que Jacob, el papá, le tenía un cariño muy especial. De paso, me sirve para hacer un énfasis importante acá en Palabras de Aliento, es que si usted tiene más de un hijo, usted no puede tener hijos favoritos. No. Los hijos no pueden ser, no puede tener favoritismo con los hijos. Usted tiene que, si a usted quiere más a un hijo que al otro, que no se le note. Primero no debería, pero si le llega a pasar, que no se le note. Usted quiera a todos. Es un error porque ahí empiezan los hogares disfuncionales y ahí puede haber un factor contribuyente a que se sientan víctimas de la vida. El punto es que este Jacob le dice a José, ve a chequear cómo están tus hermanos un día y José va a ver qué es lo que qué hacen sus hermanos. Este era como el consentido, los hermanos trabajando. El punto es que yo les invito a que lean la Biblia. Esto está en Génesis y que ustedes se paseen por esta historia fascinante de Jacob y sus hijos. Cuando José va a chequear, estos hermanos se dan cuenta de que ahí viene el soñador, ahí viene el mocoso ese, ahí viene el chismoso, ahí viene el hijo favorito, y dicen, vamos a matarlo. Cosa que me parece muy complicada porque ya están haciendo apología del delito, ¿no? Pero mira lo interesante de estos hermanos, que no solamente dicen vamos a matarlo, sino que dicen, uno de ellos dice, no, no lo matemos, vamos a meterlo en una cisterna, ¿no? Que es casi que lo mismo, eh, porque allí también se muere una persona de mengua, ¿no? El punto es que uno de ellos se va, los otros se quedan allí al lado de la cisterna y piensan, vamos mejor a venderlo como esclavo. Y pasa una caravana de personas de Egipto y se lo venden como esclavo. Llega el otro hermano y dice, ¿qué hicieron con el mocoso ese? No, lo mataron. No, 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 lo vendimos como esclavo. Ah, ok, menos mal. Entonces mira lo que pasa, estos se inventan una historia con la túnica, tocan la rocían de sangre. Lean la historia porque yo estoy haciendo un resumen de la historia y un resumen no muy gráfico. El punto es que convencen al papá de que al niño, al hijo menor, se lo debió haber comido una bestia salvaje. Y mientras tanto, José es vendido como esclavo, llega a la casa de Potifar, empieza a vivir como esclavo, ¿sí? Era el niño consentido, ahora él es esclavo de alguien, de un egipcio. No solamente eso, con el tiempo empieza a ser destacado. La esposa de Potifar se enamora de él, lo seduce, él huye y luego la esposa lo acusa de violación. Potifar lo mete preso y ahí está José, que pasó de ser un niño consentido, amado por su padre, con la túnica favorita, a ser un esclavo preso por un crimen que no cometió. Si hay un momento interesante para hacerse víctima, es este momento. Este momento. Sin embargo, José decide ser el protagonista de una historia diferente. Y los detalles, repito, léalos en la Biblia. El punto es que paralelamente, mientras todo esto pasa, Jacob, su papá, bueno, eh, eh, antes de Jacob, quiero decirles que José, pues, varios factores contribuyeron a que saliera de la cárcel. Salió el copero, el carnicero, adivinó sus sueños. Con el tiempo, el faraón tuvo un sueño y nadie lo podía adivinar y solamente José podía, lo sacan de la cárcel y se convierte en primer ministro, en el segundo a bordo, en el que más mandaba, en el tipo más poderoso de todo el reino conocido. No estamos hablando de una potencia mundial de Egipto. Y mira lo que pasó con José. Viene la hambruna,
Y ahora él está favoreciendo a sus hermanos, a su papá, llega y logra sacarlos de allá, los protege y ya está ahora Jacob en un contexto muy interesante, porque ahora Jacob tiene a sus 12 hijos y ustedes dirán, ¿por qué son 12? Bueno, porque en el ínterin que él pensaba que José estaba muerto, fueron más o menos unos 10 años, donde él creía que su hijo estaba muerto, ahí le nació su hijo Benjamín. Y pasó algo muy interesante con Jacob, es que estaba allí y el faraón, y eso está registrado en la Biblia, y usted puede leerlo, Faraón le pregunta, ¿cuántos años tienes? Porque Faraón quería conocer al padre de uno de sus siervos más importantes, José. Y este se lo presenta y le pregunta, ¿cuántos años tienes? Y Jacob dice de una manera muy simplista, muy ramplante, a mi gusto, dice, tengo 130 años que han sido malos y pocos. Palabras más, palabras menos, Jacob empieza a quejarse. Y yo me pregunto, tienes 130 años. Jacob, eh, ya tienes a tus 12 hijos. Porque es cierto, yo no quiero minimizar lo que le pasó, perder un hijo debe ser lo más terrible que hay. Sin embargo, él en el momento en que el faraón le pregunta cuántos años tienes, sin embargo, no respondió solamente cuántos años tienes, dijo, tengo 130 años, han sido malos y pocos. Los 130 años han sido buenos. O sea, han sido al menos, no, pocos no son, ¿cierto? Han sido menos que los de su padre y su abuelo, eso es lo que él dice allí, porque uno de los errores que más cometemos cuando somos víctimas es que nos comparamos, o una de las causas que nos llevan a creernos víctimas es que nos comparamos con alguien más, cuando cada historia es diferente. El segundo punto es que Jacob dice, son malos y pocos 130 años. Hermano, estás ahí, estás en la crema. Tu hijo es el primer ministro, ya está vivo, te diste cuenta de que no estaba muerto, tienes 12 hijos, todos están muy bien conectados. No hay pobreza, no hay escasez para ti, hay escasez para el mundo, pero Dios te está protegiendo. ¿Por qué carrizos tú dices? He tenido 130 años, han sido pocos y malos. Porque hay un chip de víctima en Jacob, de acuerdo a este versículo que estamos analizando. El punto es que, mientras tanto, vemos a un José que no solamente logró cambiar su historia personal, sino que en un segmento de la Biblia puedes leer que él cuenta que tuvo dos hijos, que por cierto se casó con la hija de Potifar, tuvo dos hijos, y cuenta en la Biblia, dice, tuve dos hijos, les puse por nombre Manasés al primero, Manasés, porque Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Obviamente tenía que olvidar este pasado, los hermanos no lo querían, lo vendieron como esclavo, lo iban a asesinar, estuvo preso por un crimen que no cometió, estuvo muchos años en la cárcel, pero todo eso él lo olvidó. Por eso a su primer hijo le puso Manasés, que significa olvidé. ¿Sí? Y tuve un segundo hijo que le puse Efraín, que significa Dios me hizo próspero en la tierra de mi aflicción. Entonces, mira qué interesante, vemos la historia de José y la historia de Jacob como dos historias que tuvieron los mismos contextos, las mismas situaciones, sin embargo, uno decidió que su vida iba a ser una vida fructífera y el otro decidió que su vida era de años pocos, tristes, grises y malos. Y a veces somos muy ligeros al criticar esto de Jacob, pero yo creo, y no sé si tú estás de acuerdo, creo que tú y yo somos igualitos. Creo que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Somos muy buenos contando las cargas de la vida y somos muy malos contando las bendiciones. Y en estos días estábamos razonando sobre el tema de las bendiciones y yo les decía a un grupo con el que estamos haciendo una mentoría muy especial. Yo les decía, adivinen qué me pasó esta mañana. Abrí los ojos y ustedes no me lo van a creer. Yo empecé a ver. Y yo sé que ustedes no me van a creer, pero empecé a ver, me dieron ganas de ir al baño y pude pararme, ir por mi propia cuenta al baño. Pude hacer mis necesidades y no me lo van a creer. Pude después de bajar de mi habitación hacia la cocina y me preparé un café yo mismo. Saqué a pasear al perro, tuve la fuerza, el vigor y
la destreza de hacer todo eso. Y yo les decía, obviamente, estoy contándoles esto usando una herramienta de la lingüística llamada la ironía, porque eso nos pasa a todos. Todos vemos, pero lo tomamos por garantizado, vamos al baño y lo tomamos por garantizado, nos hacemos café y nos tomamos por garantizado, cuando ya cada una de estas cosas representan un milagro en la vida. Es un milagro que estemos vivos, es un milagro que nos despertemos. Yo no sé cómo se ve, pero yo sé que veo. No sé, me refiero a la parte médica. No sé cuál es el proceso para ver, pero yo sé que veo. Yo no sé cómo es el proceso de escuchar, pero sé que escucho. Yo no sé cómo es el proceso fisiológico para pararme, pero sé que me paro y voy al baño y puedo razonar y puedo hablar y puedo dejarle un mensaje a algunas personas de mi comunidad y puedo sentirme útil y puedo decir gracias antes de salir de mi casa por el montón de bendiciones que estoy contando. Y así puedo yo ir poco a poco y día a día sintiéndome menos víctima y más protagonista. El problema de nosotros es que somos muy buenos para contar lo malo y somos muy olvidadizos de las bendiciones y de todas las cosas que Dios nos da. ¿Sí? Estaba viendo un material sobre el tema de lo visible y lo invisible, pero eso es para otro programa. Les prometo que también va a ser algo espectacular. Así que decida ser usted el protagonista de su vida y tome en cuenta que cuando usted decida ser el protagonista de su vida, esa decisión de cambiar, ¿sí? Esa decisión de distorsionar el status quo, de cambiar, va esa intención va a crear una distorsión. A ver, y me explico. Cada vez que usted tenga la intención de cambiar, va a venir una fuerza contraria, va a venir una resistencia. Cada vez que usted y yo tengamos la intención de mejorar, vamos a tener distorsión, porque la distorsión es lo que sigue a la intención. Esa es la verdad, esto es un principio. No me pregunten a mí, pero esto es un principio de la vida. Usted decide hacer ejercicio y usted se siente fuerte enseguida o débil. Débil. El día que va al gimnasio la primera vez, siente que lo molieron por dentro, ¿cierto? Usted decide cambiar sus hábitos alimenticios y ese día o en esa semana va a tener las mejores invitaciones para comer cosas que usted decidió que ya no debería comer, ¿sí? Usted decide ahora ser una persona congruente en su trabajo y va a recibir múltiples tentaciones para la incongruencia, porque la intención es la antesala de la distorsión, ¿sí? Así que tómelo en cuenta cada vez que quiera cambiar su vida y recuerde que si usted empieza a tratar de cambiar su vida va a tener todos los distractores que no tenía antes, ahora los va a empezar a tener, ¿sí? Recuerde que al final de la vida usted va a agradecer por esas cargas que van a representar ahora una gran bendición. ¿Por qué? Porque usted logró empezar a contar las bendiciones que cada mañana se renuevan en su caso y en el mío y que cada mañana las tenemos allí como un menú, como un gran lienzo en donde podemos dibujar un día espectacular. Siempre, siempre desde el agradecimiento y siempre desde la decisión de dejar de ser víctimas. Entonces, el resumen del resumen del resumen, existen factores contribuyentes a que te hagas víctima y el diablo está queriendo convencerte de que esos factores que son contribuyentes simplemente se van a transformar en un factor determinante para que te conviertas en una víctima. Y de paso, la cultura popular está orientada a que te sientas bien siendo víctima, a que justifiques que no has podido triunfar porque estás viviendo en tal país, que la inflación, que la ideología de género, que si la persecución. No, 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 no. Todos esos son factores que contribuyen, pero está en ti que sean factores que determinen que seas víctima. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este mensaje con ustedes cada semana. Les recuerdo que entre semana también estamos haciendo otros videos y también estamos colocando algunos shorts para que usted también tenga más herramientas para crecer, para que esta comunidad crezca. Y si a usted le gustó esto, suscríbase. Sí, es totalmente gratis. Dele like, déjenos su comentario. Me encanta leer sus comentarios. Interactúo con toda nuestra comunidad. Y si usted quiere que otra persona también deje de ser víctima, no olvide compartir este video con alguien más. Será hasta una próxima oportunidad y recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo. Bye bye.